enlazarme en estos momentos con nuestro amigo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida, el incorruptible Daniel Marmolejo. Querido Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Qué gusto saludarte. Pues mira, traemos la del santo hoy porque estamos en una lucha por el interés de la patria, el interés nacional. Los superhéroes son mexicanos, Vicente, y bueno, tú eres uno de ellos, indudablemente. No, hombre, favor que me haces y generoso como siempre, Daniel Marmolejo, pero me imagino que los que estamos por la transformación de México somos los técnicos y los de la oposición moralmente derrotada son los rudos, ¿no? ¿A eso te refieres? Los de la oposición moralmente derrotada eran los empresarios de la lucha libre, porque esos manipulaban a los técnicos y a los rudos, Vicente. Oye, Daniel, a ver, ¿en qué situación nos dejaron los gobiernos de los expresidentes Calderón, Peña Nieto, Fox, Cedillo, Salinas, para que lleguemos a una situación como la que hemos vivido con los apagones o con los cortes escalonados en diferentes estados de nuestro país? Porque Texas no nos vende gas natural y no porque no quiera, sino parece que no puede. De hecho, Greg Abbott, el gobernador de Texas, dijo que no se va a vender gas hasta el 21 de febrero debido a las condiciones climatológicas extremas que están sufriendo del otro lado de la frontera. Lo que aquí desnuda, pues una gran dependencia de la Comisión Federal de Electricidad, pues a lo que nos vendan y decidan los gringos. ¿Podemos hablar de soberanía energética o podemos aspirar en estos momentos a llegar a una soberanía energética, querido Daniel? Gran pregunta, Vicente, gran pregunta, y esto nos tendría que llevar a la historia cuando la Mexican Light and Power, una empresa con inversiones extranjeras desde Canadá, venía teniendo el control de la distribución, de la producción y de la distribución, y esto nos lleva pues a esta presa de Necaxa que se construye también para obtener esta fuerza que requiere la generación de electricidad. Lo primero, Vicente, es que con la realidad que estamos viviendo, se desmonta el mito de las energías limpias. Para todos aquellos que creen que esa es la única posibilidad presente, será una posibilidad de futuro, pero de presente no. Es una energía intermitente. En segundo lugar, Vicente, lo que demuestra la realidad respecto a tu pregunta es que ellos nos convirtieron en el patio trasero de Estados Unidos y lo vemos ahora tanto con el incremento del costo del 5,000% del gas, como también con el nulo suministro y el háganse bolas ustedes. Es un asunto de extrema gravedad y de soberanía. Así lo ha expresado el presidente. Y la pregunta concreta tuya tiene que ver con la soberanía energética. México está obligado a tener la soberanía energética, la soberanía de sus redes sociales, la soberanía del petróleo y también la de la industria de la minería, la extractiva, querido Vicente. Esta es una oportunidad del presidente Andrés Manuel López Obrador de continuar con el proceso histórico que por aquellos años, cuando se constituye este movimiento sindical que lleva 106 años, le dio perspectiva a la industria eléctrica hasta su nacionalización en 1960. Necesitamos que toda esta fuerza de transformación que es la energía, incluyendo también el tema del litio, sea un tema absolutamente de interés nacional soberano. ¿Cómo lograrlo? Esa sería la conclusión a tu muy pertinente pregunta. Con un acuerdo nacional que nos lleve a la regulación y a la producción bajo los propios intereses de nosotros, los mexicanos. ¿Qué pasaría, Vicente, si en esta relación de dependencia, durante una semana, hubiese un apagón generalizado en el país? Sería una catástrofe. Nosotros escuchamos de la voz del presidente la capacidad de ingeniería de CFE
y sobre todo también la capacidad de darle salida a esta crisis en la que México se encuentra. Pero no creo que solamente CFE pueda hacerlo sin el apoyo de los movimientos históricos de base que han acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador en la transformación histórica de México. Lo que hizo Calderón fue, con su adicción a los cárteles, entregarle a los españoles todo este control que ellos además pudieron mover en la relación con Estados Unidos prácticamente para la compra del gas para esta generación. Entonces, es subarrendar y subsubarrendar lo que debiera ser un control, una producción y una generación y distribución totalmente de los mexicanos. Es triste ver en qué también se ha convertido CFE por la falta de recursos, porque fue una empresa que quebraron literalmente. Al principio le dieron una lavada de cara para poder expulsar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a través de la extinción y criminalizar a los trabajadores de la industria eléctrica, mandándolos a vender dulces. Su madre, Vicente, eran gente que producía por el bien de este país el recurso más importante, que es el energético. Sin energía no hay civilización, pero estos hijos de su madre, ¿sí, Vicente? Los agobiaron, los criminalizaron y los desposeyeron. Y no solamente eso, Vicente, sino que cuando ellos buscaron que CFE fuera un patrón sustituto, la Suprema Corte de Corruptos se los prohibió. Entonces, el golpe fue de una base de cerca de 44,300 trabajadores, pero el impacto fue de más de 250,000 y vayamos sumando los efectos, porque lo que dejaron fue a una CFE debilitada, porque después se abrieron a todos los contratos con estas empresas, que son las que venían haciendo el juego perverso de lo que quedó muy claramente definido en la mañanera, de los beneficios que obtenían por extorsionar a la República a través no solamente de las concesiones, ¿sí?, sino de todos los beneficios que se han llevado de este país. Son unos absolutos raterazazazos. Y no estoy criticando yo al pueblo español, porque ni siquiera ellos tienen que ver en este asunto. Son estas corporaciones supranacionales. Pero ¿qué pasa, Vicente? ¿Qué pasaría si nosotros, bajo este encadenamiento al que nos llevó Felipe Calderón Hinojosa, este psicópata, en el poder y que además está definido como un narcisista maligno, continuara indefinidamente sin el soporte técnico que requerimos? La condena de un apagón energético es lo peor que le puede pasar a una nación en tiempos electorales, Vicente, y bajo las circunstancias climáticas que se están sufriendo en este momento en el norte de la República. Esto es la peor indefensión, la falta de energía. Además, recordemos todos los altos costos, el terrorismo que hemos vivido, porque Calderón es un terrorista mediático que a la gente la puso de cabeza para pagar recibos exageradísimos, súper elevados por la energía eléctrica, donde la gente dejaba de comer para pagar el recibo. Entonces, hay también un movimiento muy importante de consumidores a nivel nacional que se está fortaleciendo mucho, pero yo tuve la oportunidad de ver hoy un mensaje del ESME en donde señala dos cosas que me parecen vitales que hay que reforzar en este momento. Las plantas de Necaxa, de generación de energía eléctrica, las hidroeléctricas, son de la nación, querido Vicente, son plantas para la nación y es la oportunidad de aprovecharla porque es una energía que además esa planta lleva desde 1907, si yo no me equivoco, y se ha logrado mantener a base de un esfuerzo descomunal de los trabajadores electricistas. Y el otro aspecto que dicen es, queremos que esto se refrende, pero queremos nuestra participación activa en el sector, que volvamos al sector, y es un compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, si mal no me salen los números, el 9 de octubre del año 2010. Es decir, han pasado ya
11 años y 10 años y estamos esperando prácticamente que vuelvan a trabajar todas estas personas. Aquí está la clave de lo que necesitamos. Aquí está la clave del desmantelamiento. Aquí está claramente con los efectos del daño colateral que nos está haciendo pues el no poder disponer de gas para la producción de energía eléctrica. Todo lo que dañó Felipe Calderón, no le bastaron 400,000 millones, tanto a él como al idiota, este subnormal molusco de Vicente Fox, invertebrado, para tener estos excedentes petroleros. La ambición de ellos ha sido voraz. Se fueron con el cártel de Sinaloa, se fueron con el cártel de Iberdrola, se fueron con el cártel de las farmacéuticas, se fueron con todos los cárteles de las mineras, se fueron a privatizar las playas. Hijos de la chingada, Vicente. Por eso, creo que este es el gran momento, lo que tú acabas de señalar, Vicente. Hagámoslo el mantra de la cuarta transformación, junto con el hecho de que Borolas vaya al bote. Soberanía energética, soberanía petrolera, soberanía alimentaria, soberanía en las vacunas, redes sociales mexicanas. ¿Cómo chingada madre no vamos a poder, Vicente? Y nada más para echarle un poquito de limón a la herida que estás tocando, poniendo el dedo en la llaga. Hoy, miércoles por la tarde, en México, la Comisión Federal de Electricidad restablece el servicio al 100%. En Estados Unidos, todavía 3,5 millones de personas siguen sin electricidad. Así no, AMLO, así no, mi querido Daniel Marmolejo. Pues esa es la gran prueba, la gran demostración de la capacidad y de la voluntad, porque se suman dos factores importantes, capacidad y voluntad. Pero convengamos, Vicente, que en este país debemos de estar más unidos. Hoy más que nunca debemos estar unidos por esta transformación. Si nosotros logramos subirle, yo le dije al presidente, súbale el switch a los trabajadores, son miles de personas, muchos ya murieron, otros se la vivieron vendiendo dulces por el ingrato de Felipe Calderón, ya súbale el switch, ellos se tienen que arreglar, pues que se arreglen, chingado, súbale el switch, querido presidente, porque no es justo que estemos batallando en este momento. Verdaderamente fantástico el que nosotros podamos tener la recuperación del suministro, pero vamos por más, Vicente, vamos por una soberanía en todos los sectores, porque llegó el momento, y creo que esto es también muy importante, Vicente, está generándose, además de un contagio emotivo y de una lucha de capacidades y de grandes esfuerzos por la nobleza de los mexicanos, una lógica transformadora de los mexicanos por el valor que tenemos como personas, como trabajadores, como cooperativistas, como sindicalistas, como maestros, como ingenieros, que es justamente el tema de lo que estamos hablando, como técnicos, como maestros en general y como comunicadores, Vicente. El esfuerzo y la apertura que tiene Sin Censura y todos los medios demuestran también que estamos desmontando la maldad. Por eso están que se los lleva a la fregada, Vicente, porque ellos no quieren que haya soberanía, porque ellos lo único que quieren son contratos para revendernos, para hacernos el patio trasero que siempre fuimos. Basta ya, hijos de la chingada. Y mañana, Vicente, nos vamos con un anuncio con el presidente, si él me da la palabra. Señor presidente, o a su esposa, si nos ve, yo creo que la esposa del presidente debe estar viendo Sin Censura. Aconséjele, señora Beatriz, que nos dé la palabra, porque le vamos a entregar una llave en mano al presidente mañana. Lo vamos a hacer, Vicente, nos comprometimos a hacerlo. La denuncia es un factor fundamental, pero la trascendencia es nuestra responsabilidad. Oye, Daniel, estaremos al pendiente, obviamente, de esta propuesta, pero ya que hablas de soberanía y también de soberanía alimentaria, mi querido Daniel Marmolejo, quiero poner sobre la mesa esto que leo con preocupación en La Jornada. El diario británico The Guardian revela que la multinacional Bayer AG, propietaria de la fabricante de semillas genéticamente modificadas Monsanto y un organismo de cabilderos de esa industria, trabajan en estrecha colaboración con funcionarios de Estados Unidos
con el objetivo de presionar al gobierno de la 4T para que desista de prohibir el glifosato, pesticida relacionado con casos de cáncer. Dice que las medidas para proteger los envíos de glifosato a México se han desarrollado durante los pasados 18 meses y a propósito de dicha información, el periódico La Jornada consultó a la empresa en México, la cual reconoció la existencia de acercamientos para evitar que el producto deje de utilizarse en un periodo de 3 años, como lo establece el decreto publicado el 31 de diciembre pasado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Hablando de esto de la soberanía, los ataques para que México soberanamente no tome las decisiones que beneficien o que cuiden los intereses de los mexicanos y las mexicanas, Daniel. Tenemos una herencia bendita, Vicente, que en algunos otros países se ha venido quebrando porque Monsanto verdaderamente ha tomado el control político y el control de la agricultura en muchos lugares del mundo. Hay un documental que yo les recomiendo mucho, El Mundo Según Monsanto. Nosotros no debemos de permitir que Monsanto le imponga la agenda a la Secretaría de Agricultura y al presidente de México. Evidentemente, todo este movimiento de construcción histórica del cual formamos parte, Vicente, tenía un mantra maravilloso que lo debemos de recuperar siempre. Sin maíz no hay país. Y nosotros, si algo tenemos, son unas semillas gloriosas, súper resistentes, que nos hicieron esas semillas construir modelos de civilización. ¿Qué pasó con el neoliberalismo, Vicente? Llegaron todas las franquicias y nos pusieron en engorda y nos consumió toda esa chatarra, hasta las neuronas, y hoy estamos pagando las consecuencias de ello. Ninguna factura que Monsanto cobre, no pueden asegurar un riesgo país teniéndonos a Monsanto en el sector de la agricultura como nuestro proveedor, porque ¿quién puede asumir que estos que han querido patentar el ADN, ¿sí? El ADN patentado por parte de Monsanto, quiera manejar esta agenda? Evidentemente, el cabildeo del que se habla es el cabildeo de siempre. Se meten a las cámaras, les dan una feria a los presidentes de las comisiones legislativas, los apapachan, les llevan mujeres, los llevan de viaje, les dan lo que sea y además les ponen videos maravillosos de la superproducción transgénica. Guácala, ni madres. Aquí no queremos a Monsanto, Vicente, no queremos a Bayer operando, porque además Monsanto se le vendió a Bayer. No queremos, desde luego, a Iberdrola. Ahí está Iberdrola, ahí está Repsol, ahí está Unión Fenosa, ¿sí? Y ahí está toda esta penuria que nosotros ya, Vicente, ya está, es una declaración histórica. Nosotros no vamos a sucumbir a las corporaciones, porque lo que estos güeyes hicieron durante toda su desgraciada presencia en el gobierno fue poner los intereses corporativos al frente del Estado. Y hoy debemos de poner la salud de los mexicanos por encima de las corporaciones. No queremos el cáncer de estas empresas y queremos una agricultura lo más sana posible, con una ventaja estratégica. Tenemos que desmontar todo aquello que el neoliberalismo nos puso y todo lo que está lleno de zacates y de casas geo, donde antes eran sembradíos de arroz, cosas hermosas que se perdieron porque todo esto se manipuló a partir de la modificación del artículo 27 constitucional, cuando Salinas acaba con la propiedad comunal, la vuelve privada y se pierde el origen, la esencia, y bueno, la resistencia 10-1 es una desventaja de México respecto a Estados Unidos. Creo que lo hemos dicho, alguna vez yo tenía este dato, 1,000 productores de leche en México, 24,000 en Wisconsin, ¿no? Esto nada más para tener una referencia. Ellos, además, con un proteccionismo 10 veces superior al proteccionismo de México. Nos partieron la madre con el Telecán, con esto, le partieron la madre al campo, pero también, Vicente, nos llevaron a nosotros a la diabetes, a las enfermedades. Lo peor que podemos hacer es estar consumiendo esas chingaderas. Vámonos con nuestro maíz, con nuestros frijolitos, hagamos una producción lo más honesta
La tierra requiere ese amor que le dieron nuestros ancestros. Ellos hidrogenaban la tierra con la combinación agrícola. Nosotros tenemos la posibilidad de recuperar esto y perdimos la soberanía alimentaria justamente como perdimos la soberanía energética y no podemos darle paso a esto. Este fue un tema, el tema del glifosfato, Vicente, que también propició la salida de quien antes estaba allí muy metido en Palacio Nacional, Romo. Bueno, vámonos por lo nuestro, Vicente. Yo le mando una recomendación muy clara a los presidentes de las comisiones, a los secretarios de Estado. La defensa nacional es en todos los frentes y el agrícola es uno muy, muy importante, Vicente. Así es. Oye, y un par de temas para la reflexión, si me permites, como siempre un deleite, Daniel Marmolejo. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace 3 horas subió una fotografía que ha hecho revolcarse del coraje a más de un panista, a más de un odiador de López Obrador y de los personajes que fueron fotografiados con él. Escribió en un tuit el presidente: hoy desayuné con Damián Alcázar y Epigmenio Ibarra. Los dos, sin dejar de ser independientes, son auténticos defensores de la 4T. No presumen ser de izquierda y lo son. Tampoco, como otros, fingen ser liberales y actúan como conservadores. Pues que cada quien se ponga el saco, si le queda. Valoro mucho esa reunión porque sabemos que Pigmenio viene saliendo del COVID también, al igual que el presidente. ¿Qué te puedo decir de Damián Alcázar? Es un gran personaje. Cuando se ganó el proceso electoral del 2018, estuve al lado suyo en el Zócalo capitalino. Siempre lo he visto con enorme aprecio. Ese día lo agarré al Alcázar y le besé la cabeza al cabrón, le agarré unos besos en la cabeza del amor y de la fuerza que sentía yo porque teníamos el triunfo de la República. Ojalá nosotros, tú y yo, Vicente, nos sentemos algún día también a desayunar con el presidente. Ojalá. Así es, Daniel. ¿Y qué te parece si para cerrar me dejas tu reflexión sobre esta campañita contra el presidente, utilizando el tema de Félix Salgado Macedonio, pero más aún, ni siquiera es el tema de Félix Salgado Macedonio. Ahora queda exhibida también el racismo, el clasismo, la discriminación, otra vez, de los intelectuales, las vacas sagradas de la derecha, los Krause y en este caso los Aguilar Camín. Circula este video, nada más le voy a presentar el audio de Héctor Aguilar Camín en estos programas pedorros de Televisa, el de Leo Zuckerman, es la hora de no sé qué madre se llama, y hazme tú el pinche favor, en su esfuerzo por golpetear a Morena, a Félix Salgado Macedonio, ahí no me voy a meter, cada quien que diga lo que dicte su conciencia, de golpear a Andrés Manuel López Obrador. Dice este recabrón hijo de la chingada de Aguilar Camín que los guerrerenses son violadores, que son borrachos y hay que civilizarlos. Salió peor que el que estaba arriba en la toma, Jorge Castañeda, el hijo de Putla, Oaxaca, que llamó a Putla un pueblo horroroso y arrabalero. Estos cabrones sí que están para... Mi querido Daniel, escucho tu reflexión. Vicente, están acabados. Héctor Royal Canín ya valió gorro, Vicente, ya este personaje forma parte de un pasado vergonzoso de este país. Fue muy insolente al criticar al presidente de manera soez, lo que demuestra también es la fatalidad de su situación, de su circunstancia. Pobrecito. El otro, pues, escuchaba yo en la mañana que escribía borracho, ¿no? Porque escribía como hablaba seguramente, y escribía mal desde el aeropuerto y tuiteaba horrible, Jorge Castañeda, ¿no?
Sí, Castañeda. Entonces, ellos, Vicente, nunca jamás se opusieron a las privatizaciones, nunca jamás tuvieron espíritu de causa con los movimientos sociales, nunca jamás se preocuparon porque un electricista vendiera dulces para sobrevivir, nunca jamás se preocuparon porque las playas, al contrario, se cerraran para el pueblo. Ellos nunca jamás criticaban a los gobiernos a los cuales ellos ordeñaban. Estos infelices se creían agentes de inteligencia y de contrainteligencia que le vendían cualquier verdura a los imbéciles que tuvimos como presidentes, porque creo que hemos tenido un grupo en el poder, una caquistocracia de verdaderamente gente que pues llegó porque México es grande, pero llegaron para destruir a México, Vicente. Entonces, Daniel. Sí. Y nada más, para aclarar, no exagera Daniel Marmolejo cuando dice que andaba pedo, borracho, no sé qué chingados, Jorge Castañeda, porque escribió con horrores ortográficos. Y una de las cosas que yo quiero preguntarte es, ¿tú no quieres uno de esos pasaportes Nodimomático Q? No sé de qué chingado se refiere a Jorge Castañeda, pero en la peda dijo, les voy a dejar el pasaporte, a ver si Ebrard me autoriza uno nuevo. Obvio, no diplomático Q, no tengo desde 2003. Ah, cabrón. Y otra cosa importante, ¿cómo le iría con la cruda moral? Porque dice Jorge Castañeda en otro tuit, hace 23 horas, ahorita subimos los videos de los corruptos de aduana de la 4T, un día después, y estamos esperando los videos de los supuestos corruptos. A mí se me hace que le fue muy mal con la cruda moral, Vicente, este güey no sabe que no te puedes subir borracho al metro, no puedes conducir borracho, no te puedes subir borracho a un autobús y tampoco te puedes subir borracho a un avión. Yo creo que lo que le aplicaron fueron medidas de seguridad para los pasajeros que pudieron haber tenido, pues no solamente una lectura deficiente de la forma de escribir de este hombre que escribía todavía con el tufo del alcohol, sino que además los pudo haber vomitado. Yo creo que por eso le quitaron el pasaporte. Donde andan, Vicente, la vomitan, y donde se paran, la cagan. Bueno, hablando de cagarla, vamos a escuchar el audio de Es la hora de opinar, así se llama el programa de Leo Zuckerman, en donde le jugó de tapete a Felipe Calderón el Zuckerman, por algo yo creo se apellida así, por Zuckerman. Y ayer, ¿cuándo fue? Que Héctor Aguilar Camín llama borrachos y violadores a los guerrerenses. Yo ya me quiero imaginar a los de Tierra Caliente de Llamando a torre de control. En estos momentos nos acaba de caer la señal a Sonora, México, pero bueno, tratamos de hacer brevemente esta conexión con Vicente. Por lo pronto, vamos a escuchar ese audio que menciona Vicente de Héctor Aguilar Camín. Lo escucha aquí en Sin Censura. A sus delitos de violador, sus delitos de macho, de misógino, siendo además una colección de linduras, porque además es un hombre visiblemente ebrio, consuetudinario, ha dado espectáculos de todo tipo, y es como la encarnación, yo diría, de todos los males del machismo y de la política mexicana, y en particular del estado de Guerrero. En parte quizá por eso su popularidad en Guerrero, porque se parece mucho a algunas de las peores cosas de sus conterráneos. Un estado como el de Guerrero, que si algo necesita ese estado, no es un gobernante que se les parezca, es un gobernante civilizado, es un gobernante que jale al estado de Guerrero hacia un lugar distinto de todo lo que representa Salgado Macedonio.
Ahí están las declaraciones de este señor Héctor Aguilar Camín, y para continuar esta conversación, hacemos en breve también este enlace con nuestra productora Meme Yamel. Adelante, Meme. Hola a todos, muy buenas noches. Pues ya saben, aquí andamos entrando al quite de vez en cuando, mi querido Dani, ¿cómo estás? Y pues yo quisiera, mi querido Dani, pues preguntarte tú qué opinas, ¿no? Yo ayer lo mandé mucho al rancho de Andrés Manuel, porque aplicó un Gabriel Cuadri, aplicó uno de esos tantos momentos completamente lamentables. Ya regresó nuestro querido Vicente Serrano, ya lo estamos viendo, pero definitivamente Aguilar Camín ya no solo se exhibe como el clasista que ahora quiere colonizar, quiere civilizar a la gente de Guerrero, sino que también se está exhibiendo como esa persona, yo sí lo voy a llamar ignorante, porque la ignorancia también es ignorar lo que ocurre, ignorar lo que pasa en los estados, en este México, que según ellos tanto defienden. Entonces, los dejo a ustedes de nuevo, chicos, para que me den sus comentarios. Yo lo mandé ayer al rancho de Andrés Manuel, pero díganme ustedes qué opinan. Pues Muchas claro, gracias, Meme. Sí. es claro, Meme, mi querido Daniel, que andan orinando fuera de la basinica y que el odio ya no les permite la lógica, el sentido común, el respeto. Ya lo hizo Jorge Castañeda, ahora lo hace Aguilar Camín, y así los veremos escupiendo veneno, Daniel. Vicente, se llama aporofobia. La aporofobia es el odio, el desprecio a los pobres. Ellos van a alabar, pueden alabar, y lo han hecho, a los estúpidos, a los imbéciles, de los cuales obtenían dividendos. Pero en general estos clasistas odian a los pobres, y esto se debe a que ellos, que se dicen intelectuales, un intelectual debiera ser, para empezar, un tipo con la serenidad, con una actitud compasiva, con una rebeldía de espíritu por las buenas causas, pero no. Esta gente tiene el carácter corrupto, tienen la corrupción del carácter en su forma despreciativa a la gente de Pochutla, a la gente de Guerrero, y el presidente dijo hoy que tonto es el que cree que el pueblo es tonto, y todavía no se concluyen estos procesos, así es que el pueblo es el que tiene que decidir. El pueblo, en general todos, Vicente, porque no solamente hay personajes de izquierda, sino que también hay infiltrados en Morena. Yo coincido plenamente con el presidente y contigo respecto a este odio de clase que señala Meme, y a esta palabra que es la aporofobia, que también tiene que ver con la pejefobia, Vicente. Y ellos que se creen un espécimen distinto a todos los mexicanos, a todos nosotros, que no pueden soportar que su hija pueda, en el caso del ex canciller Castañeda, dar un servicio a quienes más lo necesitan por ser débiles, por ser pobres, y prefiere sacarla de ese lugar para que haga su servicio social en otro, es parte de esta compleja relación aporofóbica. Y toda la crítica que, por ejemplo, está haciendo Héctor Aguilar Camín, no se atreve, porque son cobardes además, no se atrevió a hacérsela a Salinas de Gortari, a su hijo, con Nexium. Entonces, allí tienes la vara que medir, porque mientras uno tiene la presunción de inocencia y las víctimas tienen que llevar esto hasta su última conclusión, hacia su conclusión, la realidad es de que lo de Nexium ya es un caso que se ha juzgado en Estados Unidos. Cuando estos lamebotas de Salinas de Gortari se atrevieron a decirle y a criticar en sus páginas priistas, porque eso es lo que son, y panistas, la conducta moral de los hijos de Salinas de Gortari, Vicente. Ahí está, ¿sí? Entonces, lo que hacen es crítica aporofóbica, son despreciables. Estos aman a los imbéciles siempre y cuando ellos obtengan el dinero. Son la escoria de la sociedad. Estos no son intelectuales, son corporativistas de las palabras y de las editoriales, despreciables, Vicente. Así es, conductas inmorales
y si le rascan un poquito, hasta criminales, debo de agregar, mi querido Daniel Marmolejo. Oye, Daniel, ¿cuándo hay incorruptibles? Bueno, pues yo creo que mañana, Vicente, tendremos Incorruptibles, el sábado también está el programa, perdón, mañana es el programa de Joaquín Ortega, desde luego, y será el sábado, Vicente, que estemos con la gente en Incorruptibles. Ahí no te hacemos mosca el sábado, estamos contentos, es un día amable. No, nosotros queremos a Vicente y lamento a veces machucar el horario de nuestra querida Meme. Prometemos desaparecer la mayor cantidad de tiempo también para que podamos escuchar las investigaciones que ellos hacen. Mañana en la mañanera, Vicente, de hecho ya me voy ahorita para ganarle a todos los desmañanados, a todos los madrugadores. Vamos a estar presentes y desde luego con un ánimo muy grande, Vicente. Tenemos que hablarle al presidente de la red social que hemos planteado a través de un plan maestro que le entregaremos al presidente mañana. Que chinguen a su madre los traidores, querido Vicente. Bueno, vengo entonado. Mira, yo no he probado nada, pero me puse la combativa. Bueno, pues con la combativa y con el combativo, Daniel Marmolejo, los invitamos para que se suscriban a su canal en YouTube, 4A República. Ahí van a encontrar Guerra Híbrida, los primeros 3 capítulos. Véanlos, creo que les va a ayudar para entender la realidad, lo que estamos viviendo hoy en día. Y también búsquelo en Twitter. ¿En dónde, querido Daniel? Homo ex novo, querido Vicente, Homo ex novo en Twitter. Agradezco mucho que la gente se preste a dialogar, a criticar, a conversar, a apoyar. El apoyo moral es muy importante para nosotros, Vicente. El apoyo que nos den ellos, que refrenden en esta lucha, porque sin ellos ya nos hubieran madreado, Vicente. Imagínate estos debates, Vicente, teniendo a Ricky Riquín Canallín o teniendo a José Antonio Meade, ya nos hubieran matado, Vicente. Ya no estaríamos aquí, ya no habría forma de defender este país. Ya estaríamos ahorita con una deuda de 50,000 millones de dólares para la pandemia, más otros 35,000 cuando estos güeyes hubiesen rendido protesta. Qué bueno que no estamos, Vicente, qué bueno que no estamos en el dramatismo, en el paroxismo del prianato. Qué bueno, Vicente, y ojalá la izquierda tenga las virtudes necesarias para postular grandes hombres en este proceso electoral histórico. Vamos a luchar, Vicente, vamos a luchar. Mi querido Daniel, que te vaya bien en tu lance desde la tercera cuerda mañana en la mañanera. Eso, Vicente, eso es, desde la tercera cuerda, vamos con mucho entusiasmo. Muchas gracias, Vicente, Meme, Ricardo, a todo el gran equipo de Sin Censura que trabajan día y noche, infatigables. Gracias. Gracias, Daniel Marmolejo, productor y director de Guerra Híbrida, periodista independiente, el incorruptible Daniel Marmolejo, aquí en Sin Censura.